El pueblo de Staneglen se alzaba entre las ondulantes colinas de Surrey, con sus casas de campo, con techo de paja, y sus setos cuidadosamente podados, bañados por el brillo dorado del otoño. Era un lugar donde el tiempo transcurría apaciblemente, donde el suceso más escandaloso del año era la pérdida de las notas del sermón del vicario, y donde la llegada de una carta aún podía causar revuelo, sobre todo si estaba dirigida a la señorita Jane Marple. La señorita Marple, sentada en su acogedora cabaña, con un calcetín de lana a medio tejer en el regazo, desdoblaba con cuidado el grueso sobre color crema. El papel era de buena calidad, y la letra, aunque elegante, tenía un ligero temblor. La reconoció al instante. Señora Margaret Tremaine. Ella leyó la carta con atención, entrecerrando sus ojos azules, mientras pensaba: mi querida señorita Marple, necesito desesperadamente tu ayuda. Algo terrible ha sucedido en Briarwood Hall. En sombras del pasado han regresado para atormentarnos, y temo que se haya cometido un grave error. Eres la única persona en quien puedo confiar para descubrir la verdad. Por favor, te lo ruego. Ven. De inmediato, atentamente, Margaret Tremaine. La señorita Marple leyó la carta 2 veces antes de dejarla junto a su taza de té. Hacía años que no veía a Lady Tremaine, desde un encuentro casual en una fiesta al aire libre en Chipping Cleghorn, pero conocía Briarwood Hall, una antigua finca con una larga y bastante trágica historia en sombras del pasado. Terrible error. La señorita Marple se dio un golpecito en la barbilla con un dedo. Todo era muy críptico, pero había aprendido que cuando una mujer de la posición de Lady Tremaine pedía ayuda, solía haber algo muy serio en el fondo del asunto. Dobló la carta cuidadosamente y la metió en su bolso. Bueno, murmuró para sí misma, parece que voy a hacer un pequeño viaje a Briarwood Hall. Se alzaba imponente ante ella cuando el carruaje giró hacia el largo camino de grava. Era una casa señorial y antigua, con sus muros de piedra cubiertos de hiedra, que se recortaban solemnes contra el cielo de la tarde. La finca se extendía más allá del propio salón, jardines ondulados, bosques densos y un pequeño lago que reflejaba las nubes que se oscurecían al detenerse el carruaje. La señorita Marple descendió, alisándose los pliegues de su abrigo de lana gris. Un hombre la esperaba en la escalera, de figura alta, erguida y formal, con uniforme de mayo redomo. Su rostro, aunque impasible, reflejaba cierto cansancio. Señorita Marple, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Bienvenida a Briarwood Hall. Soy Simmons, el mayordomo. Su señoría la espera. La condujo a través del amplio recibidor, donde antiguos tapices y óleos adornaban las paredes. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac de un reloj de pie y el lejano susurro de las hojas otoñales en el exterior. La señorita Marple había visto muchas grandes propiedades en su vida, pero Briarwood Hall tenía un aire diferente, algo pesado, como si sus propias paredes soportaran el peso de viejos secretos. Simmons se detuvo ante unas puertas dobles y golpeó suavemente en «Entra», dijo una voz. Desde dentro, Lady Margaret Tremaine estaba sentada junto a la chimenea, con un chal sobre sus delgados hombros. Aunque antaño había sido una mujer imponente, el tiempo y la preocupación habían marcado profundas arrugas en su delicado rostro. Sin embargo, su mirada permanecía penetrante y llena de tristeza. Jane suspiró al ver entrar a la señorita Marple. Menos mal que has venido. La señorita Marple se sentó frente a ella, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. Su carta era muy urgente, Margaret. Dígame, ¿qué ha sucedido? Lady Tremaine exhaló temblorosamente. Peter Whitlow está muerto. Los ojos de la señorita Marple se oscurecieron de preocupación. Peter Whitlow, el mayordomo, murmuró Lady Tremaine. Sirvió a esta casa durante más de 30 años.
La señorita Marple tenía una memoria aguda para los detalles. Había oído hablar de Peter Whitlow de pasada, un antiguo y leal sirviente, un personaje habitual de Briarwood Hall. ¿Cómo murió?, preguntó suavemente Lady Tremaine junto las manos. Esa es la pregunta, Jane. Dicen que fue un accidente. Lo encontraron al pie de la escalera principal, una caída terrible. ¡Ja! La señorita Marple notó la vacilación en su voz. Pero no cree que fue un accidente. Lady Tremaine negó con la cabeza, apretando los labios con fuerza. Había algo antinatural en ello. La forma en que cayó, la expresión de su rostro honlló. Se le quebró la voz. Sé que parece una tontería, pero creo que estaba asustado, como si hubiera visto algo o a alguien antes de morir. La señorita Marple lo consideró detenidamente. ¿Se había comportado de forma extraña antes del incidente? Lady Tremaine asintió. Sí, en los días previos a su muerte, parecía intranquilo, evitaba ciertas habitaciones. Una vez lo encontré de pie en el pasillo por la noche, susurrando. ¿Para sí mismo? ¿Qué estaba susurrando? Los dedos de Lady Tremaine se retorcieron en su regazo. Él repetía una frase una y otra vez. Las sombras han regresado. Un escalofrío recorrió la habitación, aunque el fuego ardía intensamente esa noche. La señorita Marple dio un tranquilo paseo por los pasillos de Briarwood. La casa estaba impregnada de historia, con sus largos pasillos tenuemente iluminados por lámparas parpadeantes. Anne se detuvo cerca de la gran escalera, donde Peter Whitlow había encontrado su fin. Los escalones eran empinados, pero la barandilla era robusta. Un hombre de su edad y experiencia no habría perdido el equilibrio sin más. Anne se arrodilló, inspeccionando los escalones de madera pulida. Había un leve rasguño apenas visible, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por la madera. Ella se enderezó y entrecerró los ojos. Algo estaba mal. Mientras se dirigía al estudio, sintió la inconfundible sensación de ser observada. Un sutil cambio en la atmósfera, una presencia acechando en las sombras. Ella se giró bruscamente. Al final del pasillo, medio oculta por la tenue luz, merodeaba una figura, un hombre alto y delgado, vestido con un traje oscuro. Arturo Pembroke inclinó ligeramente la cabeza. La señorita Marple, ¿verdad? Ella sonrió, aunque su mirada seguía siendo penetrante. En efecto. Y usted debe ser el señor Pembroke. Arthur se acercó. Entiendo que está aquí para investigar la muerte del viejo Whitlow. Su voz era suave, pero había algo indescifrable en su expresión. Espero que no le gusten las historias de fantasmas, señorita Marple. Briarwood ya está harta de ella. La sonrisa de la señorita Marple no flaqueó. Los fantasmas no me interesan, señor Pembroke. Pero la verdad sí. Por un instante, algo brilló en sus ojos, y luego, con la misma rapidez, desapareció. Anne asintió cortésmente. Anthony, deseo suerte en tu búsqueda. Anne se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos resonaron a lo largo del pasillo. La señorita Marple lo observó irse, mientras su mente aguda ya encajaba las piezas del rompecabezas. A la muerte de Peter Whitlow no fue un accidente. Briarwood Hall estaba ocultando algo peligroso, y ella tenía la intención de descubrirlo. La señorita Marple se despertó temprano a la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol otoñal filtrándose a través de las pesadas cortinas de terciopelo de su habitación de invitados en Briarwood Hall. Aunque la casa era magnífica y la cama cómoda, había tenido un sueño ligero. Repasando los detalles de la noche anterior, Peter Whitlow, el mayo herredomo, fue encontrado muerto al pie de la gran escalera. El veredicto oficial fue un accidente, pero Lady Tremaine estaba segura. De lo contrario, los rumores de que las sombras regresaban y la presencia de Arthur Pembroke, cuya actitud era demasiado suave
para el gusto de la señorita Marple. Solo avivaron sus sospechas vestida con su habitual atuendo sensato, un elegante traje de tweed y zapatos resistentes. Bajó las escaleras. La casa seguía en silencio, salvo por los tenues sonidos de los sirvientes que realizaban sus tareas matutinas mientras bajaba la escalera. Su mirada penetrante se fijó en los detalles: la madera pulida, la barandilla ornamentada, el leaf rasgo que había notado la noche anterior. Era un detalle insignificante, pero la señorita Marple había aprendido hacía tiempo que las cosas aparentemente insignificantes a menudo contenían la clave para resolver grandes misterios. Anne entró en el comedor, donde Lady Tremaine estaba sentada a la cabecera de la mesa, revolviendo el té distraídamente. «Jane», dijo Lady Tremaine, levantando la vista con una sonrisa cansada. «¿Dormiste bien?» «Bien, querida», respondió la señorita Marple, tomando asiento. «Pero debo confesar que tenía la mente bastante ocupada. Sigo pensando en el pobre señor Whitlow». Lady Tremaine suspiró. «Yo también. Es horrible decirlo, pero la casa se siente diferente sin él. Estuvo aquí tantos años, casi como un guardián de Briarwood». La señorita Marple asintió, bebiendo un sorbo de té. «¿Y tenía enemigos, querida?» Lady Tremaine dudó. «¿Enemigos? No, Luke. Peter era muy querido, al menos por quienes llevaban aquí mucho tiempo. Los sirvientes confiaban en él, pero había tensiones». La señorita Marple arqueó una ceja. «¿Tensiones?» Lady Tremaine dejó la cuchara con un ruido metálico. «Entre Peter y Arthur Pembroke nunca se llevaron bien. Arthur siempre vio a Peter como una reliquia del pasado, un viejo sirviente que debería haberse jubilado hace mucho tiempo. Y Peter, creo, no confiaba en Arthur». La señorita Marple reflexionó sobre esto. «¿Y por qué crees que es así?» Lady Tremaine dudó. «Peter había estado con mi difunto esposo desde niño. Conocía cada detalle de esta casa, cada secreto. A veces me preguntaba si sabía cosas sobre Briarwood que ni siquiera yo sabía». La señorita Marple se inclinó hacia adelante. «¿Cree que sabía algo sobre Arthur Pembroke?» «No lo sé», admitió Lady Tremaine, pero se sentía incómodo con él. Y en sus últimos días parecía evitar a Arthur por completo. La señorita Marple tamborileó pensativa con un dedo sobre su taza de té. «Un mayor redomo ve muchas cosas, querida, y si el señor Whitlow tenía miedo, no era sin razón». Después del desayuno, la señorita Marple se encargó de hablar con algunos sirvientes. Sabía desde hacía tiempo que el personal solía oír más de lo que sus jefes sospechaban, y una o dos preguntas bien planteadas podían dar resultados significativos. Encontró a la señora Griffith, la ama de llaves, en la sala de estar, supervisando el pulido de plata. La mujer era regordeta y de rostro redondo, con el cabello canoso recogido en un moño perfecto. «Señorita Marple», dijo, inclinando la cabeza respetuosamente, «Lady Tremaine nos dijo que se quedaría. Es un placer tenerla aquí». La señorita Marple sonrió. «Y es un placer estar aquí, aunque en circunstancias desafortunadas». La señora Griffith suspiró, con el rostro ensombrecido. Sí, pobre señor Whitlow. Es terrible, señorita Marple, ver a un hombre con el que ha trabajado durante años añirse así como así». La señorita Marple asintió con simpatía. «Dígame, señora Griffith, el señor Whitlow parecía preocupado antes de morir». El ama de llaves dudó, y luego miró a su alrededor como para asegurarse de que estaban solos. «Sí», dijo en voz baja. Lo hizo. Anne estaba nervioso, inquieto, se sobresaltaba al menor ruido, y dejó de caminar por el ala este por completo. La mirada de la señorita Marple se agudizó. «¿El ala este?» La señora Griffith asintió. «Esa parte de la casa ha estado cerrada durante años. Lady Tremaine no la usa, pero algo tenía el señor Whitlow alterado al respecto. Una noche me dijo
Sr. Ann Griffith. Hay cosas en esta casa que deberían haberse dejado intactas. La señorita Marple se acercó. Dijo que eran esas cosas. No, señorita, pero le diré una cosa. Ann se puso pálido como un muerto cuando lo dijo Ann. La señorita Marple le dio las gracias y salió de la sala de estar, con los pensamientos acelerados. El ala este, algo perturbado. Las sombras regresan. Ann se estaba formando un patrón, aunque todavía no tenía todas las piezas. Ann esa noche, cuando la familia se retiró, la señorita Marple decidió hacer algunas investigaciones por su cuenta. Se puso un chal abrigado y recorrió los pasillos tenuemente iluminados. Briarwood Hall estaba inquietantemente silencioso por la noche. El tic-tac de los relojes y el ocasional crujido de la madera eran los únicos sonidos. Al acercarse a la entrada del ala este, dudó. Las puertas eran pesadas, cerradas con una vieja llave de hierro. Sin embargo, al alcanzar el pomo, una sensación de frío le hormigueó en la nuca. Alguien la estaba observando. Se giró bruscamente, escudriñando el pasillo con la mirada penetrante. Nadan solo sombras proyectadas por la luz parpadeante de las velas, y luego un sonido, un leve ruido de arrastre. En el corazón de la señorita Marple latía con fuerza mientras se dirigía hacia el ruido. Dobló la esquina justo a tiempo de ver una figura desaparecer en la oscuridad. Se apresuró a avanzar, pero al llegar al final del pasillo, la figura ya no estaba. Solo quedaba en el aire el persistente olor a humo de cigarrillo. Se quedó quieta. No se oía nada más, pero la sensación de inquietud persistía lentamente. Se volvió hacia las puertas del ala este. Algo había asustado a Peter Whitlow, algo que yacía más allá de esas puertas. Y alguien no quiso que ella supiera que Ann decidida a aprender más. La señorita Marple fue al estudio de Lady Tremaine a la mañana siguiente. Margaret, dijo con dulzura, debo preguntarte por el ala este. A Lady Tremaine palideció. ¿El ala este? Pero lleva años cerrada Ann desde... Se interrumpió tragando saliva con dificultad. ¿Desde cuándo? Preguntó la señorita Marple. Suavemente Lady Tremaine cerró los ojos brevemente. Desde la muerte de mi esposo. La señorita Marple no la presionó, sino que dejó que el silencio se prolongara. Por fin Lady Tremaine volvió a hablar en voz baja. Hubo un incidente, susurró. Una discusión terrible entre mi esposo y su hermano, Charles Tremaine. Discutieron por la herencia, por dinero, por cosas que nunca entendí del todo. Y entonces, una noche, Charles desapareció. La señorita Marple se quedó sin aliento. ¿Desapareció? Sí, dijo Lady Tremaine. Nunca más lo volvieron a ver. La policía lo registró, pero no encontraron rastro de él. Y después de eso, cerraron el ala este. Mi esposo se negó a volver a hablar del asunto. La mente de la señorita Marple corría a 1000 por hora en una ala cerrada. Un hombre desaparecido. Y ahora, décadas después, un mayordomo que susurraba sobre el regreso de las sombras, solo para encontrar un final prematuro. Esto no fue una coincidencia. Briarwood Hall había enterrado secretos dentro de sus paredes, y la señorita Marple tenía la intención de desenterrarlos. El aire otoñal era penetrante, mientras la señorita Marple estaba sentada en el salón de Briarwood Hall, con sus agujas de tejer tintineando suavemente. Afuera, el viento agitaba la hiedra, que se aferraba tenazmente a las paredes de piedra, proyectando sombras cambiantes sobre el suelo. La casa permanecía en una quietud antinatural, como si contuviera la respiración. Ya había visto ese tipo de inquietud antes, la que se instalaba en lugares donde se enconaban secretos. En el coronel Marchbanks se había marchado tras una cena incómoda. Su semblante severo ocultaba lo que la señorita Marple sospechaba que era una creciente ansiedad. Lady Clara
aún conmocionada por el descubrimiento de las huellas de botas en el exterior, se había retirado temprano, dejando a los pocos huéspedes restantes a su suerte. El señor Pritchard, el abogado, había desaparecido en el estudio, con una copa de brandy, y la joven Cynthia Marchbank había subido las escaleras con la excusa de un dolor de cabeza a la señorita Marple. Notó todo esto justo cuando percibió un leve movimiento en el pasillo, fuera del salón. Dejó su leva de punta a un lado y escuchó. Ahí estaba de nuevo Anne, el susurro de una tela rozando el pasillo revestido de madera. Una vacilación en la oscuridad. Alguien estaba allí. Anne se aclaró la garganta con voz suave y discreta. ¿Hay alguien ahí, querida? Una pausa. Entonces, vacilante, una figura apareció en la tenue luz de la hoguera moribunda. Era Martin Fairfax, el joven encantador, pero inquieto, que había sido invitado a pasar el fin de semana, aunque nadie parecía saber exactamente por qué. Su habitual aire de seguridad había desaparecido. Señorita Marple, dijo en voz baja. Perdóneme, no quise asustarla. La señorita Marple sonrió amablemente. No tiene por qué disculparse. A menudo veo que la gente que anda a oscuras lo hace porque algo les preocupa. ¿Sería ese su caso, señor Fairfax? Su mirada se dirigió hacia la puerta. Es esta casa, admitió en ese inquietante. ¿Alguna vez sientes que algo simplemente está mal? La señorita Marple ladeó la cabeza, con expresión neutral. Muchas cosas pueden parecer incorrectas, según la perspectiva, pero sospecho que se refiere a algo más específico. Anne Fairfax dudó. Lady Clara ha estado diferente últimamente. Desde la muerte de Sir Hugo ha cambiado. Siempre ha sido bastante delicada. Claro, pero creo que está asustada. A la señorita Marple juntó las manos. ¿Y cree usted que ese miedo está justificado? Soltó una risa breve y sin humor. ¿Tú? No. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, un sonido agudo rompió el silencio a un estruendo proveniente del piso de arriba. Fairfax se tensó. Eso salió de la galería, murmuró la señorita Marple, se levantó y buscó su chal. Quizás deberíamos investigar. Juntos avanzaron con cuidado por los pasillos tenuemente iluminados, mientras los candelabros parpadeantes proyectaban sombras alargadas y distorsionadas contra las paredes. Al subir la gran escalera, otro sonido resonó por la casa, en un crujido lento y pausado en el agudo oído de la señorita Marple. Captó algo más, el sonido de una respiración, justo delante. Extendió una mano, deteniendo a Fairfax en seco. «Escuche», murmuró a pocos metros. A la entrada de la larga galería llena de retratos, se encontraba Lady Clara, con su pálido rostro espectral en la penumbra. Tenía las manos fuertemente entrelazadas y la mirada fija en algo justo al otro lado de la entrada. La señorita Marple siguió su mirada. Un jarrón roto yacía hecho pedazos sobre el suelo pulido, pero no fue eso lo que captó la atención horrorizada de Lady Clara. La puerta del antiguo estudio de Sir Hugo, cerrada con llave desde su muerte, estaba ligeramente entreabierta. Anne Fairfax, susurró en esa puerta. Estaba cerrada. La voz de Lady Clara era apenas audible. «Oh, vi algo dentro». La señorita Marple dio un paso adelante. Con movimientos pausados, empujó la puerta del todo y echó un vistazo al interior. El estudio estaba tal como lo había esperado, polvoriento, intacto, con el pesado escritorio de Sir Hugo imponente en el centro. Lo único fuera de lugar era la alta ventana al fondo de la habitación, que ahora estaba abierta, y el viento agitaba las pesadas cortinas. Fairfax maldijo en voz baja. «Alguien ha estado aquí». La señorita Marple entró, escudriñando la habitación con su mirada penetrante. No había huellas de barro, como las del exterior de la casa, ni señales evidentes de perturbación. Y, sin embargo, la percibía en el aire, esa leve e inconfundible sensación de intrusión.
a Lady Clara, se quedó en el umbral, abrazándose. Me dije que me lo imaginaba, susurró, pero lo he sentido durante días. Alguien observando, alguien moviéndose por la casa cuando nadie debería. La señorita Marple cogió un viejo abrecartas de plata del escritorio y lo examinó pensativa. Hay cierta inquietud, sí, pero el miedo puede nublar la mente. Lady Claran, no debemos dejar que nos ciegue la razón. Fairfax se giró hacia la ventana abierta. Si alguien entró, puede que aún esté ahí fuera. La señorita Marple observó la espesa hiedra que trepaba por el muro exterior. Sería difícil, pero no imposible, que alguien la escalara. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo. El césped estaba impoluto. La noche se extendía silenciosa y quieta en Fairfax. Se volvió hacia Lady Clara. Dijo que oyó algo dentro de la habitación antes del choque. Ella asintió lentamente. Una voz muy débil, pero juro que estaba ahí. Ansonaba. Tragó saliva con dificultad. Ansonaba como Hugo. La señorita Marple no reaccionó visiblemente, aunque por dentro estaba intrigada. ¿Y qué dijo esa voz? Querida, Lady Clara dudó. Me llamó por mi nombre. Fairfax exhaló bruscamente, con expresión escéptica. Quizás una ráfaga de viento. Las manos de Lady Clara temblaron. Quizás, o quizás algo más. La señorita Marple extendió la mano y le dio unas palmaditas tranquilizadoras en el brazo. El miedo puede hacer que la mente oiga lo que más teme. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, no podía deshacerse de la persistente certeza de que algo muy real estaba en juego a la mañana siguiente. La casa bullía de silenciosas especulaciones. El coronel Marchbank, Al Enores D. Los sucesos de la noche anterior se había burlado de la idea de voces fantasmales. Tonterías, declaró. Superstición e histeria. Eso es todo. A la señorita Marple, sin embargo, sabía que no debía descartar las cosas tan rápidamente. Había visto demasiado de la naturaleza humana como para creer en explicaciones fáciles. Después del desayuno, dio un tranquilo paseo por los jardines, observando la casa desde fuera, con su mirada penetrante. La ventana del estudio se alzaba sobre los muros cubiertos de hiedra. Su posición dejaba claro que un intruso necesitaría habilidad y audacia. Para alcanzarla no estuvo sola mucho tiempo. La joven Cynthia Marchbank se acercó, su rubio cabello brillando bajo el sol de la mañana. Señorita Marple, dijo vacilante. ¿Puedo hablar con usted a la señorita? Marple sonrió. Por supuesto, querida. Cynthia miró a su alrededor, como para asegurarse de que nadie más la escuchaba. Yo también oí algo anoche, admitió. No en el estudio, sino fuera de mi habitación. Llamaron suavemente a mi puerta. La señorita Marple arqueó las cejas. ¿Y la abrió? Cynthia se no. Estaba demasiado asustada. Pero esta mañana, cuando por fin lo hice, no había nada. La señorita Marple asintió lentamente. Ya veo, Cynthia dudó. ¿No crees? Se interrumpió, tragando saliva. ¿No crees que el fantasma de Cerrugo intenta decirnos algo? La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en la mano. Los fantasmas, querida, rara vez causan disturbios, pero los secretos, en cambio, esos tienen una forma de darse a conocer. Cynthia se mordió el labio. ¿Crees que alguien en la casa esconde algo? La señorita Marple esbozó una leve sonrisa cómplice. Creo, querida niña, que alguien en esta casa tiene mucho miedo de que la verdad salga a la luz. Y con eso volvió su mirada hacia Briarwood Hall, donde las sombras parecían un poco más oscuras que antes. La niebla matutina se aferraba a Briarwood Hall, enroscándose alrededor de su imponente fachada como dedos fantasmales, suavizando sus bordes hasta parecer casi irreal. La señorita Marple, envuelta en un cálido chal, dio su habitual paseo matutino por los jardines, observando con atención cada detalle con su mirada penetrante.
Siempre había creído que los jardines guardaban tantos secretos como los salones. Si uno supiera dónde miraran los sucesos de la noche anterior, aún persistían en su mente. La puerta del estudio abierta, el jarrón roto. La convicción de Lady Clara de haber oído la voz de su difunto esposo. Todo apuntaba a algo más profundo que una simple superstición. Alguien estaba alterando deliberadamente la casa, y la señorita Marple se proponía averiguar por qué al acercarse al sendero de piedra que conducía al invernadero, vio una figura de pie justo al otro lado de la niebla. Era Cynthia Marchbank, con los brazos cruzados, como preparándose para algo más que el frío. «Buenos días, querida», saludó amablemente la señorita Marple. Cynthia se sobresaltó un poco y luego sonrió nerviosamente. «Buenos días, señorita Marple. Parece usted preocupado», observó la señorita Marple. Cynthia dudó antes de responder. «No dormí y viene el golpe a mi puerta. Esperaba oírlo otra vez». A la señorita Marple asintió con simpatía. «El miedo suele persistir, sobre todo cuando desconocemos su causa». Cynthia exhaló. Su aliento se notaba en el aire fresco. «He estado pensando en algo en mi tío, Sir Hugo. Antes de morir, tenía miedo de algo. No sé qué exactamente, pero estaba diferente estas últimas semanas. Se encerraba en su estudio durante horas. A veces lo oía pasearse de un lado a otro por la noche. A la mente de la señorita Marple, como si fuera una aguja de tejer, encajó. «¿Alguna vez se confesó con alguien?» «No lo creo», dijo Cynthia, con el ceño fruncido. «Al menos, no para mí. Pero había algo más. Justo antes de morir, lo vi hablando con Martin Fairfax. Estaban discutiendo». A la mirada de la señorita Marple se agudizó. «¿Oíste algo?» Cynthia negó con la cabeza. «No, pero el tío Hugo estaba agitado. No dejaba de señalar hacia el estudio. Martin estaba pálido cuando salió». A la señorita Marple archivó esto, anotando mentalmente volver a hablar con él. «Señor Fairfax». Pero antes de que pudiera decir más, otra figura emergió de la niebla. El coronel Marchbank, con expresión agria. «Cynthia, ahí estás», ladró. «Lady Clara te estaba buscando». Cynthia asintió rápidamente. «Sí, tío». Tras una mirada de despedida a la señorita Marple, se marchó a toda prisa ante el coronel. Volvió su mirada acerada hacia la señorita Marple. «Veo que ha estado haciendo averiguaciones, señora». La señorita Marple sonrió amablemente. «Simplemente conversando. Un pasatiempo muy enriquecedor», gruñó. «Hazme caso, no fomentes esas fantasías. Fantasmas y tonterías. La chica es impresionable». A la señorita Marple simplemente inclinó la cabeza. «A menudo ocurre que la verdad se esconde en lo que algunos descartan como tonterías». El coronel murmuró algo en voz baja y se marchó pisando fuerte. La señorita Marple permaneció de pie, observando la niebla que se arremolinaba alrededor de los grandes ventanales del salón. Ya estaba claro que alguien en Briarwood Hall ocultaba algo, y sospechaba firmemente que tenía que ver con el estudio de Sir Hugo. Esa misma tarde, la señorita Marple entró y se detuvo al pie de la gran escalera. La casa estaba inusualmente silenciosa. Sabía que Lady Clara estaba descansando. El coronel Marchbank había salido a dar un paseo, y los sirvientes estaban ocupados en otras cosas. Era la oportunidad perfecta. Avanzó con cuidado por el pasillo, sus pasos ligeros contra la madera pulida. Al llegar a la puerta del estudio, pegó la oreja y escuchó silencio. Lentamente giró el pomo y entró en el estudio. Estaba prácticamente igual que la noche anterior, oscuro, con motas de polvo danzando bajo la tenue luz que se filtraba por las cortinas. El pesado escritorio de caoba se encontraba en el centro, cubierto de papeles cuidadosamente apilados. La señorita Marple dio un paso al frente, examinando la superficie. Cartas, documentos de sucesión y
Hizo una pausa. Una pequeña llave de latón junto al tintero la cogió, dándole vueltas en la palma de la mano. Era una llave normal, pero algo en ella parecía importante. Quizás un cajón cerrado. La probó contra los cajones del escritorio, pero ninguno resistió su tirón. Frunciendo el ceño, miró hacia la estantería. Sir Hugo siempre había sido un ávido lector. Quizás había un compartimento oculto. Sus dedos recorrieron los bordes de los estantes hasta que sintió algo peculiar. Una ligera hendidura detrás de una fila de libros. Al presionarla suavemente, oyó un leve hacer clic y uno de los paneles inferiores se abrió dentro. Había una pequeña caja de metal. Su corazón se aceleró. Con cuidado, insertó la llave de latón en la cerradura. La giró y con un suave la tapa se abrió. Dentro de la caja había varias cartas, amarillentas por el tiempo. La señorita Marple las sacó, desdoblando la hoja superior. Al recorrerlas con la mirada, sintió un profundo escalofrío. La carta estaba dirigida a Sir Hugo. La letra me resultaba desconocida, pero el contenido era claro. Debes entender, Hugo, que lo que hicimos es irreversible. Si la verdad sale a la luz, nos arruinará a ambos. Debes asegurarte de que nadie lo descubra. Quema esta caja. Destruye toda prueba, te lo ruego. No dejes que el pasado vuelva para atormentarnos. No había firma. Los dedos de la señorita Marple temblaron levemente al devolver la carta en el pasado. Un terrible secreto que Sir Hugo se había llevado a la tumba. Y ahora, alguien estaba desesperado por mantenerlo enterrado. Anne estaba a punto de cerrar la caja cuando oyó un sonido. Detrás de ella, el inconfundible crujido de una tabla del suelo. Poco a poco, ella se giró en una figura. Se encontraba en la puerta, medio envuelta en sombras. La tenue luz captó el brillo de unas miradas cautelosas. Martin Fairfax dio un paso al frente, su mirada vagando del palco a la expresión serena de la señorita Marple. No debería estar aquí, señorita Marple. Ella le sostuvo la mirada fijamente. Usted tampoco debería, señor Fairfax. Anne dudó un momento. Luego, con un suspiro de resignación, entró de lleno en la habitación y cerró la puerta tras él. Supongo que ya no tiene sentido fingir más, murmuró la señorita Marple. Señaló la caja. Usted sabía de esto. Fairfax exhaló bruscamente. Lo sospechaba. Sir Hugo me dijo una vez que había hecho algo de lo que se arrepentía profundamente. Nunca dijo qué, pero sabía que lo atormentaba. A la señorita Marple lo observó atentamente. ¿Y usted qué tiene que ver? Apretó la mandíbula. Intentaba ayudar, pero creo que alguien más ya sabía la verdad y está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerla oculta. A la mente de la señorita Marple daba vueltas. ¿Cree que la muerte de Sir Hugo no fue natural? Fairfax dudó. Luego, en voz muy baja, dijo: creo que lo asesinaron. El silencio llenó la sala. La señorita Marple estudió al joven que tenía delante. Su mirada perspicaz captó la preocupación y el miedo que acechaban bajo su serenidad. Las piezas empezaban a encajar, pero aún quedaban demasiadas incógnitas. Sin embargo, una cosa estaba clara: alguien en Briarwood Hall había asesinado a Sir Hugo Marchbank, y no dudarían en volver a atacar a la señorita Marple. Cerró la caja, con cuidado, con la decisión tomada. El pasado no había sido enterrado, y ella iba a desenterrar todos los secretos que acechaban en las sombras de Briarwood Hall. A la mañana siguiente, Briarwood Hall estaba sumido en un silencio inquietante. La imponente finca, con sus muros cubiertos de hiedra y sus extensos jardines, siempre había sido un lugar de serenidad. Pero ahora, bajo el peso de la repentina muerte del coronel Braithwaite, un velo de sospecha se cernía sobre la casa como una niebla opresiva. En la señorita Marple, imagen inconfundible de la observación silenciosa, estaba sentada en la sala de estar,
con una taza de té en sus delicadas manos. Observaba a los habitantes de Briarwood Hall deambular, cada uno con su propia carga de dolor, conmoción o quizás culpa. Lady Margaret, la viuda del coronel, había pasado la mayor parte de la noche en sus aposentos. Al salir tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos por las lágrimas. Ya vestía de luto, como si hubiera anticipado esta tragedia mucho antes de que ocurriera a los invitados. Ahora menos numerosos, pero cada vez más inquietos, se reunieron en grupos silenciosos, hablando en murmullos. Allí estaba el doctor Alfred Pritchard, el médico de cabecera, quien había sido citado anoche para confirmar lo que todos ya sabían, aunque el coronel Braithwaite había fallecido. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una expresión de preocupación. Estaba Hugh Olsten, viejo amigo del coronel y antiguo camarada del ejército, quien había pasado gran parte de la noche contemplando las brasas moribundas de la chimenea del salón, con un vaso de whisky en la mano. Luego estaba Evelyn Braithwaite, la sobrina del coronel, quien había llegado de Londres 2 días antes. Su dolor parecía genuino, pero había algo en su comportamiento, una inquietud, una ansiedad disimulada, que la señorita Marple notó allí. Por supuesto, estaba Gregory Kent, el abogado del coronel, hombre de apariencia impecable y oratoria cuidadosa. Ya estaba en el estudio, sin duda estudiando detenidamente el testamento del coronel. La muerte, después de todo, tenía la capacidad de acelerar los asuntos de herencia. El desayuno fue tenso. La larga mesa de comedor de caoba, normalmente escenario de animadas conversaciones, estaba apagada. Los platos permanecían a medio comer, y las tazas de té se enfriaban mientras los invitados intercambiaban miradas inseguras. El inspector Craddock, que había llegado temprano por la mañana, presidió la comida con serena autoridad. Había hablado brevemente con el doctor Pritchard y el personal de la casa, y ahora, al dejar su taza de café, se dirigió a la mesa. «Exigiré la declaración de cada uno de ustedes», dijo, recorriendo con la mirada los rostros reunidos. «Las circunstancias del fallecimiento del coronel Braithwaite justifican una mayor investigación a nuevo». Un leve murmullo de descontento, pero nadie protestó. Lo cierto era que la sospecha ya se había arraigado entre ellos. A la señorita Marple, contenta de dejar que el inspector hiciera su trabajo, se limitó a observar. Notó cómo las manos de Evelyn temblaban ligeramente al untar mantequilla en una tostada. Notó cómo Gregory Kent miraba constantemente hacia el estudio, como absorto en asuntos legales, y notó cómo Lady Margaret apenas probaba la comida. Con la mente perdida después del desayuno, comenzó el interrogatorio en Evelyn Braithwaite. Fue la primera en ser llamada. Estaba sentada en el salón, retorciendo el pañuelo en su regazo mientras el inspector Craddock se inclinaba hacia adelante. «Fuiste uno de los últimos en ver con vida al coronel Braithwaite», dijo. «¿Puedes contarme algo de tu conversación con él?» Evelyn dudó. «No fue una gran conversación», admitió. Parecía preocupado. «Le pregunté si le pasaba algo, pero le restó importancia. Siempre era así orgulloso, reacio a mostrar debilidad». «¿Mencionó algo específico?» Ella negó con la cabeza. «Solo que había recibido una carta que lo perturbó». La señorita Marple se puso nerviosa al oír eso. «Una carta. Eso sí que era interesante». El interrogatorio continuó. Hugh Olsten relató su último encuentro con el coronel, en el que habían conversado sobre viejas anécdotas de guerra. Gregory Kent, por su parte, insistió en que el coronel se encontraba de buen humor la última vez que hablaron. El doctor Pritchard confirmó que, si bien el coronel gozaba de buena salud, no había preocupaciones inmediatas que indicaran una muerte repentina ni. Luego estaba Lady Margaret. Se sentó frente al inspector Craddock, con una postura regia a pesar de su dolor. «Mi esposo era un hombre fuerte», dijo en voz baja. «Pero incluso los hombres fuertes
Tienen sus debilidades, ¿se confesó contigo? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Oh, se contaba con muy poca gente, inspector. Tenía sus secretos. En la señorita Marple la observó atentamente. El dolor de Lady Margaret era real, pero había algo más oculto, algo más profundo. Los interrogatorios concluyeron a media tarde. El inspector Craddock se frotó la sien, consciente de que el caso se complicaba cada minuto. Tendremos que esperar los resultados de la autopsia, dijo, pero debo preguntar, ¿dónde está la carta que menciona a Evelyn? Se realizó una... Pasquid se examinó a fondo el estudio del coronel, pero no se encontró la carta a la señorita Marple, que había estado escuchando en silencio. Finalmente, habló. Quizás, dijo con su tono amable y modesto, la carta nunca estuvo destinada a ser encontrada en él. Inspector Craddock la miró. ¿Cree que se lo llevaron? La señorita Marple asintió. A menudo, cuando una persona muere inesperadamente, las cosas que podrían arrojar luz sobre el asunto suelen desaparecer, sobre todo si alguien tiene algo que ocultar. Sus palabras provocaron una oleada de inquietud en la habitación. A más tarde esa noche, mientras la señorita Marple caminaba por los pasillos tenuemente iluminados de Briarwood Hall, se encontró pensando en los últimos momentos del coronel. ¿Qué había pasado por su mente? ¿Que lo había perturbado tanto que incluso su propia familia lo notó? Se detuvo fuera del estudio mirando dentro. El escritorio, ahora sin papeles, parecía extrañamente vacío, como si le hubieran quitado algo vital, y entonces lo notó al algo pequeño pero revelador, un sello de lacre, roto, tirado en un rincón. En la señorita Marple la recogió y la estudió con atención. El diseño le resultaba desconocido, pero lo cierto era que alguien había recibido una carta, lo suficientemente importante como para destruir cualquier prueba de su existencia. Guardó el sello en su bolsillo y se volvió hacia su habitación. Sí. Algo andaba muy mal en Briarwood Hall, y la señorita Marple se proponía descubrir exactamente qué. El sol comenzaba a ponerse sobre Briarwood Hall, proyectando largas y vacilantes sombras sobre el salón. El resplandor dorado del fuego se reflejaba en los paneles de madera pulida, creando una atmósfera de calidez e inquietud a la vez, aunque la casa era grande, sus pasillos vastos y sus paredes gruesas. El peso opresivo de la muerte del coronel Braithwaite hacía que el lugar se sintiera sofocantemente pequeño. La señorita Marple, con las agujas de tejer tintineando suavemente en su regazo, estaba sentada en una cómoda silla junto al fuego, con la misma inocuidad de siempre, pero tras su expresión serena, su mente era tan aguda como una aguja. Uniendo los fragmentos de información que había recopilado, el inspector Craddock había estado en Briarwood Hall todo el día, realizando entrevistas y organizando un registro más exhaustivo de la casa. La carta desaparecida era una preocupación apremiante, pero también estaba el asunto de las últimas horas del coronel. Algo lo había inquietado antes de su muerte, y la señorita Marple estaba decidida a averiguarlo. Los invitados se habían reunido en el salón, incapaces de escapar de la sospecha que los invadía. Lady Margaret permanecía sentada, erguida en el sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo. Su oscuro atuendo de luto la hacía parecer casi espectral a la luz del fuego. Evelyn Braithwaite permanecía junto a la ventana, con la postura tensa, contemplando la creciente oscuridad. Woolston se apoyaba en la repisa de la chimenea, con un vaso de whisky en la mano y el ceño fruncido, pensativo. Gregory Kent, el abogado, había llegado esa misma tarde con unos papeles, un discreto pero apremiante recordatorio de que el asunto de la herencia pronto tendría que abordarse. El doctor Pritchard también se había quedado en casa. Su presencia era una garantía tácita de que nadie más sufriría enfermedades repentinas
e inexplicables, aun cuando el reloj dio las 7. El inspector Craddock carraspeó. He estado revisando mis notas y debo admitir que ciertos aspectos de este caso siguen siendo inquietantes. Quisiera repasar algunos puntos. A los labios de Lady Margaret se apretaron en una fina línea. Tenemos que hacerlo esta noche, inspector. Me temo que debemos hacerlo, Lady Margaret. El tiempo apremia. Se volvió primero hacia Evelyn. Señorita Braithwaite, anoche mencionó que su tío parecía preocupado por una carta que recibió. Lo vio leyéndola, pero nunca vio el contenido. Evelyn negó con la cabeza. No, solo sé que parecía perturbado. Le pregunté qué le pasaba, pero me ignoró. Y la carta sigue desaparecida, dijo Craddock, recorriendo la habitación con la mirada. Parece que alguien aquí tenía un interés personal en asegurarse de que no la encontraran. En un silencio invadió la habitación. El crepitar del fuego era el único sonido. La señorita Marple, que había permanecido en silencio hasta entonces, dejó a un lado su labor. ¿Sabe, inspector? A menudo he comprobado que cuando algo desaparece, suele ser porque alguien cree que tiene un gran valor, ya sea por lo que revela o por lo que oculta. Craddock asintió. Exactamente, señorita Marple. Lo que significa que debemos preguntarnos, ¿quién tenía más que ganar con la desaparición de esa carta? Su pregunta quedó suspendida en el aire como el humo del fuego en Hugh Olston. Exhaló bruscamente y dio un sorbo a su whisky. Mira, Craddock, todo esto es bastante morboso, ¿verdad? ¿Acaso analizar así las últimas horas de un hombre? Mórbido, quizás, dijo Craddock, pero necesario. Si la muerte del coronel Braithwaite no fue tan natural como parecía, cuanto antes descubramos la verdad, mejor. El doctor Pritchard se aclaró la garganta. Examiné el cuerpo del coronel. Inspector, si bien no había nada sospechoso de inmediato, debo decir que no esperaba que falleciera tan repentinamente. Gozaba de relativamente buena salud para un hombre de su edad. Craddock entrecerró los ojos. Y aún así, murió a las pocas horas de leer esa carta. Lady Margaret se movió ligeramente. ¿Quiere insinuar, inspector, que mi marido fue envenenado? Craddock no respondió de inmediato. En cambio, se volvió hacia la señorita Marple. Señorita Marple, tiene usted mucha experiencia en asuntos como estos. Si Hugh Bovanino, ¿cómo pudo haber sido administrado? La señorita Marple sonrió con dulzura. Oh, hay tantas maneras, inspector. Unas gotas en una bebida, un toque de polvos en un pañuelo. A veces, incluso algo tan simple como una galleta azucarada puede ser fatal si uno sabe lo que hace. Un escalofrío colectivo recorrió la habitación en Evelyn. Pálida, murmuró. Pero seguramente eso significaría... Su voz se fue apagando, como si no pudiera expresar en voz alta ese terrible pensamiento en sí, dijo Craddock con gravedad. Significaría que la muerte del coronel Braithwaite no fue nada natural. Se hizo un silencio denso. El fuego crepitaba, proyectando sombras parpadeantes contra las paredes. Gregory Kent se ajustó los puños. Si esto es cierto, entonces supongo que tendrá que reconsiderar los términos del testamento del coronel, inspector. Hay implicaciones legales. Si un beneficiario tuvo algo que ver con su muerte. La mirada de Craddock se agudizó. ¿Está sugiriendo algo, señor Kent? El abogado extendió las manos. En absoluto, inspector. Solo que ese dinero ha sido la causa de muchos crímenes. La señorita Marple ladeó levemente la cabeza. Pero también lo son el amor, el miedo y la venganza. Hay muchos motivos en este mundo, señor Kent. Sus palabras provocaron otra oleada de inquietud en la habitación. Craddock suspiró. Por ahora, no quiero que nadie salga de Briarwood Hall hasta que tengamos confirmación de la causa de la muerte. Esto sigue siendo sospechoso. Lady Margaret se levantó con expresión fría. Entonces, no encontrará nada, inspector. Mi esposo ha fallecido.
y pretende manchar su memoria con insinuaciones infundadas. Por el contrario, Lady Margaret, T. Craddock, busco garantizar que si su muerte no fue natural, se haga justicia. Ella sostuvo su mirada por un largo momento. Luego se giró y salió de la habitación uno a uno. Los demás lo siguieron, cada uno absorto en sus pensamientos. Pero la señorita Marple permaneció allí, mirando fijamente el fuego. Había algo allí, algo fuera de su alcance. Entonces recordó el sello de lacre roto que había encontrado en el estudio. Una carta había sido leída, destruida, y su contenido robado. Pero el sello era una pista, y la señorita Marple nunca pasaba por alto una pista. La noche en Briarwood Hall estaba sumida en un silencio denso, de esos que aprietan las paredes y flotan en el aire como una respiración contenida. Afuera, el viento sacudía los cristales, barriendo la vasta finca como un espíritu inquieto. Sin embargo, dentro, la casa estaba inquietantemente silenciosa. El peso de la misteriosa muerte del coronel Braithwaite y la inquietante posibilidad de que no fuera un accidente se cernía sobre los habitantes como un sudario opresivo. La señorita Marple estaba sentada en su habitación con la lámpara, proyectando una cálida luz sobre las páginas de su patrón de tejido, aunque no había dado ni una sola puntada en los últimos 10 minutos. En cambio, su mente aguda estaba reconstruyendo los fragmentos del misterio, examinando los pequeños detalles aparentemente inconexos en busca de la única conexión que lo desentrañaría todo. Una carta perdida, una muerte repentina, una herencia y una casa llena de gente, cada una con sus propios secretos en ese momento. Un leve sonido llegó a sus oídos. Una tabla del suelo crujió en algún lugar del pasillo, fuera de su habitación. La señorita Marple miró el reloj de su mesita. Era poco más de medianoche. Moviéndose con cautela, dejó a un lado su labor de punto y apagó la lámpara, dejando que la oscuridad la envolviera. Esperó, escuchando. Otro crujido. Esta vez más cerca. Alguien se movía por la casa silenciosa, como una sombra. Se deslizó fuera de la cama y se dirigió a la puerta, pegando la oreja a la madera. El leve roce de la tela, el suave sonido de pasos. Quienquiera que fuese se esforzaba por pasar desapercibido, despertada por la curiosidad. La señorita Marple giró el pomo lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Entreabrió la puerta y se asomó al pasillo tenuemente iluminado. Una vestida con ropa oscura se dirigía al estudio al final del pasillo. La luz parpadeante de una vela, de un aplique de pared, la iluminaba lo suficiente como para que ella pudiera distinguir su silueta esbelta. De movimientos pausados, cautelosa, la señorita Marple se retiró levemente, esperando a que la figura desapareciera en el estudio antes de salir de su habitación. Se movía con una ligereza experta, pues años de observación y escucha le otorgaban un paso silencioso. Al acercarse a la puerta del estudio, oyó el inconfundible crujido de papeles. Alguien buscaba algo Entonces, otro sonido. Un jadeo tenuísimo, seguido de pasos apresurados. La señorita Marple se pegó a la pared, cuando la figura pasó a toda velocidad junto a ella, retrocediendo velozmente por el pasillo. Fislambro Sue. Perfil en la penumbra, solo por un instante. Una mujer, Evelyn Braithwaite. La señorita Marple esperó, escuchando cómo los pasos de Evelyn se alejaban por el pasillo. Cuando estuvo segura de que estaba sola, giró el pomo de la puerta del estudio y entró en la habitación. Estaba a oscuras, pero sus manos se movían con la seguridad de quien ha pasado décadas atendiendo cosas pequeñas y delicadas. Las cerillas en el escritorio y encendiendo una vela. La habitación estaba desordenada. Habían sacado papeles de los cajones. Una silla estaba ligeramente torcida, y sobre el escritorio, donde antes estaba la carta del coronel, había ahora
un fragmento roto de sello de lacre, uno que la señorita Marple reconoció de inmediato. La carta que faltaba había estado allí, y alguien había hecho todo lo posible para asegurarse de que nunca fuera leída. Tomó el fragmento y lo giró entre los dedos, estudiando su color y textura. Un pensamiento comenzaba a formarse en el fondo de su mente, esquivo pero persistente. Un movimiento repentino le llamó la atención. La puerta de la biblioteca contigua estaba entreabierta. ¿Había estado así antes? Se acercó, con el corazón firme pero alerta. Una corriente de aire avivó la llama de la vela al abrir la puerta. La biblioteca estaba tal como la había visto. Por última vez, estanterías llenas de libros, polvo acumulándose en los rincones donde las criadas no habían llegado. Pero entonces su mirada se posó en algo fuera de lugar. En el suelo, parcialmente oculto por las pesadas cortinas, yacía un pequeño objeto plateado. La señorita Marple se agachó y lo recogió. Era un relicario. Le dio la vuelta, quitándole el polvo. El cierre estaba roto, como si se lo hubieran arrancado del cuello en un forcejeo. Con cuidado, la abrió dentro. Había una fotografía diminuta y descolorida, una mujer joven, de no más de 20 años, con llamativos ojos oscuros y expresión melancólica. La señorita Marple frunció el ceño. Nunca había visto ese rostro. El sonido de pasos apresurados en el pasillo la hizo cerrar el medallón de golpe. Rápidamente regresó al estudio y apagó la vela justo cuando la puerta se abrió con un crujido. Una figura se quedó en la puerta, con la respiración acelerada. La tenue luz reveló los rasgos de Hugh Austen. Señorita Marple, Priggan, en voz baja y cautelosa. ¿Qué hace aquí? La señorita Marple sonrió dulcemente. Oh, solo una anciana con problemas para dormir, señor Austen. ¿Y usted? Hugh dudó. Su mirada se dirigió al escritorio desordenado y luego a ella. Oí algo pensé en venir a comprobarlo. ¡Qué diligente de tu parte!, dijo ella, pasando junto a él con facilidad, pero me atrevería a decir que la casa hace ruidos raros por la noche. Corrientes de aire, ya sabes, suelen desestabilizar las cosas. Anjou asintió lentamente. Su expresión ilegible. La señorita Marple asintió. Le vi. Buenas noches, señor Austen. Luego, con el relicario bien guardado en la palma de su mano, se deslizó de nuevo por el pasillo. Con su mente ya procesando las implicaciones de lo que había encontrado, alguien había estado buscando algo importante, y la señorita Marple tenía la creciente sospecha de que el pasado contenía más respuestas de las que nadie en Briarwood Hall quería admitir. El amanecer se cernía sobre Briarwood Hall, tiñendo la imponente finca de tonos dorados pálidos y bruma plateada. La casa, a pesar de toda su grandeza, parecía encogerse bajo el peso de sus secretos. La señorita Marple, tras haber dormido poco pero con mucho que reflexionar, desayunaba tranquilamente, removiendo el té con mesurada deliberación. El relicario que había descubierto la noche anterior descansaba seguro en su bolsillo, y su significado la apremiaba como un susurro persistente alrededor de la mesa. La casa respiraba la tensión de quienes tenían cosas que ocultar. Lady Margaret Braithwaite, impecablemente vestida a pesar de sus ojeras, bebía su té con resignación. Evelyn Braithwaite evitaba la mirada de la señorita Marple, ocupada con unas tostadas que no tenía intención de comer. Hugh Elston, con su habitual encanto atenuado por un peso interno, tamborileaba distraídamente con un dedo en su plato. ¿Alguien durmió bien anoche? La voz de la señorita Marple era agradable, suave, pero deliberadamente colocada. A Lady Margaret suspiró apenas pegó. La casa se siente diferente desde que falleció mi esposo. Anjou asintió. Me lo imagino, Lady Braithwaite. La muerte altera el ambiente de un lugar. No solo la muerte, murmuró la señorita Marple, dejando que las palabras reposaran.
Antes de tomar un delicado sorbo de tía Evelyn, se puso rígida, pero no dijo nada. El silencio se prolongó entre ellos, roto solo por el suave tintineo de los cubiertos. La señorita Marple lo dejó el tiempo justo para inquietarlos antes de dejar la taza y cambiar de tema anoche. Tuve una idea muy curiosa, dijo. ¿Recuerdas la carta que recibió el coronel Braithwaite antes de morir? La que pareció angustiarlo tanto. Los ojos de Lady Margaret brillaron con algo. ¿Vacilación? Quizá. Evelyn apretó las manos en su regazo. Sí, dijo Lady Margaret con cautela. Aunque nunca vi su contenido en la señorita Marple, se volvió hacia Evelyn. Insististe mucho en que había desaparecido, ¿verdad, querida? Evelyn palideció. Ansí, quiero decir, supuse. Dijiste que estaba extraviado, interrumpió la señorita Marple con suavidad. ¿O que lo habían quitado? La boca de Evelyn se abrió levemente. Antes de poder contenerse a la señorita Marple, sonrió amablemente. Es natural preguntarse por estas cosas, sobre todo cuando una muerte se produce tan repentinamente. Anju Olston se aclaró la garganta, removiéndose incómodo. ¿Qué sugiere, señorita Marple? Nada en absoluto, dijo, secándose los labios con una servilleta. Solo que algunas cartas tienen la capacidad de volver a la luz. Como los secretos, siguió un tenso silencio. Lady Margaret finalmente se levantó. Si me disculpan, tengo correspondencia que atender. Evelyn siguió a su madre con una postura rígida. Se quedó un momento, observando a la señorita Marple con una mirada demasiado cautelosa para ser reconfortante tan disfrutas, inquietando a la gente. Comentó finalmente la señorita Marple rió entre dientes. Oh, para nada, simplemente disfruto buscando la verdad. Y la verdad, señor Olston, tiene una forma de inquietar a quienes la temen. Anju asintió lentamente antes de disculparse, dejando a la señorita Marple sola con sus pensamientos. En un momento después, la puerta volvió a abrirse con un crujido. Era Jane, la criada, con aspecto nervioso. Le ruego me disculpe, señorita Marple, pero hay algo que debería ver. La señorita Marple la siguió sin dudarlo al final del pasillo. Jane la condujo a una pequeña habitación cerca de la parte trasera de la casa, una que había permanecido cerrada desde la muerte del coronel Braithwaite. El estudio. Jane dudó en la puerta. Estaba quitando el polvo cuando lo vi, dijo en voz baja. No quería tocar nada antes de que le echaras un vistazo. La señorita Marple entró. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas corridas y el aire cargado de desuso. Pero fue el escritorio lo que atrajo su atención. Los papeles que habían sido desordenados la noche anterior ya no estaban desordenados. En su lugar, una sola hoja yacía sobre la madera pulida, con los bordes rotos y el sello de lacre roto. La señorita Marple se acercó con el corazón tranquilo. Era la carta que faltaba. Su mirada penetrante recorrió la escritura, y con cada palabra, una historia comenzó a desplegarse ante ella. El contenido era inesperado, completamente diferente de lo que había imaginado. No fue una amenaza, no fue un chantaje, fue una confesión a la súplica de una mujer, escrita con desesperación, pidiendo ayuda al coronel Braithwaite. El nombre firmado al pie provocó un escalofrío en la columna de la señorita Marple. El pasado no estaba tan enterrado como parecía, ni ahora se estaba abriendo camino hacia la superficie. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el estudio, mientras la señorita Marple permanecía sentada en silencio, absorbiendo el peso de la carta en sus manos. Las palabras, escritas con una letra delicada e inclinada, hablaban de desesperación, de una fechoría pasada, enterrada hacía tiempo, que ahora buscaba venganza. El nombre al pie era a la vez una revelación y una confirmación de sus más profundas sospechas. Eleanor Winslow,
un nombre apenas pronunciado en Briarwood Hall, pero que perduraba en los espacios no pronunciados de sus pasillos, Ann Number Q. Unía el pasado y el presente en una intrincada y enmarañada red. La carta estaba fechada apenas unos días antes de la muerte del coronel Braithwaite. Al parecer, Eleanor le había pedido ayuda. ¿Pero ayuda para qué? ¿Y por qué había desaparecido esta carta? Solo para reaparecer ahora. La señorita Marple dobló la carta con cuidado y la guardó en el compartimento oculto de su bolso. Quedaba mucho por descubrir, pero una cosa era segura. El fantasma de Eleanor Winslow no había descansado en un suave golpe en la puerta. La sacó de sus pensamientos. Se giró y vio a Hugh Olston de pie en el umbral, con expresión indescifrable en contraste. «Algo», dijo, más una afirmación que una pregunta. La señorita Marple sonrió levemente. «Siempre se encuentra algo si se sabe dónde buscar». Hugh entró y cerró la puerta tras él. Sus movimientos eran lentos y pausados, como si se estuviera preparando. «Señorita Marple», dijo, bajando la voz, «necesito saber la verdad. Cree que mi tío fue asesinado». La señorita Marple lo observó con atención. «La verdad, señor Olston, tiene muchas facetas, pero creo que la muerte de su tío no fue tan sencilla como parece». Hugh exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. Ya lo sospechaba. Y sin embargo, nadie parece dispuesto a hablar abiertamente. «Quizás porque el pasado no es tan lejano como uno esperaría», reflexionó. «Dígame, señor Olston, ¿qué sabe de Eleanor Winslow?» Hugh se estremeció levemente. «¿Pero fue suficiente?» «¿Eleanor?», preguntó tras una pausa en ella. «Ella formó parte de esta casa antes de mi llegada en...» La señorita Marple asintió. «En efecto, una joven de circunstancias desafortunadas, creo». Anjou dudó antes de responder. «Estaba bajo la tutela de mi tío. La acogieron de niña tras el fallecimiento de sus padres, amigos de la familia. Vivió aquí muchos años». La mirada penetrante de la señorita Marple no vaciló. «Y entonces...» Hugh se movió, apretando los dedos a los costados. De repente, nadie volvió a hablar de ella. «Pero ella no se fue sin más, ¿verdad, señor Olston?» El silencio se prolongó entre ellos. Finalmente, Hugh dejó escapar un suspiro lento. «No hubo escándalo, rumores de una aventura. Mi tío lo negó, por supuesto, pero corrieron los rumores y entonces, una noche, ella desapareció». A la señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Desapareció?». Hugh asintió. «Desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que huyó avergonzada, otros. Su voz se fue apagando. Otros creen que ocurrió algo más siniestro». La señorita Marple lo asimiló. «Una joven envuelta en un escándalo, desapareciendo sin explicación. Una carta que resurgió años después. Y un hombre, tal vez agobiado por la culpa, encontrando un final prematuro. En las piezas se estaban alineando. Pero todavía faltaba un eslabón. Tu tío, ¿alguna vez te habló de ella?», preguntó. Hugh dudó. «Nunca, ni una sola vez, pero siempre me pregunté si sabía más de lo que dejaba ver». A la señorita Marple asintió. «¿Y cree usted que realmente se ha ido?». La expresión de Hugh se ensombreció. «No lo sé. Pero si estuviera viva, tendría todas las razones para buscar venganza». Un escalofrío se instaló en la habitación. La señorita Marple se levantó, alisándose la falda. «Entonces creo que es hora de descubrir toda la verdad, señor Olston, antes de que se cobre otra víctima». Aun cuando salió del estudio, no pudo evitar la sensación de que las sombras de Briarwood Hall se volvían más oscuras cada hora. Un silencio invadió Briarwood Hall mientras la señorita Marple permanecía en el gran salón. Su presencia, a la vez amable y autoritaria, se posaba sobre los invitados reunidos. El resplandor parpadeante de la chimenea proyectaba sombras largas
y ondulantes por la habitación, un último recordatorio de los secretos que se escondían tras estas paredes. Sentados frente a ella, estaban los actores clave del trágico asunto: Anjou Olston, pálido y tenso. La señora Weatherby, con sus penetrantes ojos moviéndose nerviosamente. La joven Charlotte, agarrada a los brazos de su silla, y el inspector Graves, de pie cerca de la puerta, con una expresión ilegible. A la señorita Marple se aclaró la garganta. Suavemente empezó: que hemos estado malinterpretando este misterio. Supusimos que la muerte del coronel Braithwaite fue un desafortunado accidente o, en el peor de los casos, un crimen repentino. Pero, en realidad, fue un plan cuidadosamente ejecutado. Un plan que se gestó durante años. Una oleada de inquietud recorrió la habitación. Amberá continuó: todo este asunto no tiene sus raíces en el presente, sino en el pasado. La clave de la muerte del coronel residió en la desaparición de Eleanor Winslow, hace muchos años. Al mencionar el nombre de Eleanor, se tensó. Charlotte dejó escapar un pequeño jadeo. La señorita Marple se volvió hacia la señora Weatherby. Usted la conocía, ¿verdad? El rostro de la criada se tensó. Yo... Hiciste más que trabajar. Aquí, corrigió la señorita Marple con suavidad. Presenciaste lo que pasó. Sabías que Eleanor Winslow no abandonó Briarwood Hall por voluntad propia. A la señora Weatherby apretó las manos en su regazo. No sé a qué te refieres, dijo con frialdad. Creo que sí, dijo la señorita Marple. Eleanor Winslow estaba embarazada, ¿verdad? Un jadeo colectivo llenó la habitación. Ángel, inspector Graves, se enderezó y entrecerró los ojos. ¿Embarazada? La señorita Marple asintió. Sí, y creo que el padre del niño no era otro que el coronel Braithwaite. El silencio era ensordecedor en la voz de Hugh sonó ronca, cuando por fin habló. ¿Estás diciendo que mi tío? La señorita Marple inclinó la cabeza. Sí, señor Austen, era un hombre de gran disciplina, pero también de gran orgullo. No podía permitir que el escándalo manchara su nombre. Y así, Eleanor Winslow, su pupila, su amante secreta, fue expulsada. Los labios de la señora Weatherby temblaron. No se fue sin más, susurró él. Él la despidió. La señora Marple asintió. Sí, pero no antes de dar a luz. Charlotte jadeó, llevándose las manos a la boca. No, 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 puede ser. Pero la señorita Marple la observaba atentamente. Siempre te has sentido fuera de lugar en Briarwood Hall, ¿verdad, querida? Dijo con dulzura. Te preguntaste por qué tu tío, que no sentía gran afecto por los niños, te acogió tras la muerte de tu madre. El rostro de Charlotte palideció. ¿Mi madre? Los ojos de la señorita Marple se llenaron de tristeza. Sí, querida. Eleanor Winslow era tu madre. Un silencio atónito invadió la sala. Charlotte se quedó paralizada, respirando entrecortadamente. La voz de la señorita Marple era amable, pero firme. Tu tío lo sabían, siempre lo supo, pero nunca pudo reconocer la verdad. Así que te crió no como su hija, sino como su sobrina.
sin permitirse jamás expiar lo que había hecho. A Ana Charlotte se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y mi madre? ¿Qué le pasó? La señora Weatherby bajó la cabeza. Ella nunca dejó de escribirle a Anne, suplicándole a Anne, pero él la ignoró. La señorita Marple se volvió hacia el ama de llaves, y entonces, pocos días antes de su muerte, le envió una última carta. ¿Verdad? Una carta que usted encontró y mantuvo oculta. En los hombros de la señora Weatherby temblaron. Pensé que era lo mejor. Pensé que, después de todos estos años, solo traería dolor. La mirada de la señorita Marple se suavizó. Pero el pasado nunca permanece enterrado, señora Weatherby. Siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Anne se volvió hacia los demás. Cuando el coronel Braithwaite leyó esa carta, debió de sentirse abrumado por la culpa. Quiz as es. Incluso planeó confesar, pero alguien en esta casa no podía permitirlo. El inspector Graves se inclinó hacia adelante. ¿Quién? La señorita Marple dejó que el silencio se prolongara antes de hablar finalmente. La persona que más tenía que perder, la persona que había vivido a la sombra del coronel durante años, guardando sus secretos, la persona que había pasado décadas asegurándose de que ningún escándalo afectara a Briarwood Hall. Ella se giró y su mirada se posó en la señora Weatherby. La ama de llaves se quedó sin aliento. No, susurró la voz de la señorita Marple. Era suave pero firme. Sian, era usted. Un sollozo ahogado escapó de los labios de la anciana. Negó con la cabeza violentamente, como si intentara negarlo. Pero la verdad ya estaba al descubierto. Anne lo amaba, dijo con voz entrecortada. Le dediqué mi vida, lo protegí. Y después de todos estos años, después de todos los sacrificios, iba a tirarlo todo por la borda. La señorita Marple asintió, y así actuó. Conocía sus hábitos. Sabía cuando tomaba su medicina. Fue muy fácil darle la dosis fatal. A la señora Weatherby se tapó la cara con las manos. No quería, pero iba a arruinarlo todo. El salón, la familia, todo. El inspector Graves dio un paso al frente. Tendrá que venir conmigo. La señora Weatherby se levantó con piernas temblorosas, con el rostro pálido y surcado de lágrimas. Solo quería protegerlo, murmuró mientras se la llevaban. Charlotte permaneció sentada en un silencio atónito. Hugh extendió la mano y la posó tímidamente sobre su hombro. A la señorita Marple esbozó una leve sonrisa melancólica. Briarwood Hall ha vivido en las sombras demasiado tiempo. Quizás ahora, por fin, la luz pueda brillar. Y con esto, el pasado largamente enterrado quedó enterrado.